Perfecto. Sí, sí, estamos grabando. Así que sí vamos a tener clase grabada. Ah, así que de manera oficial, pues les saludo. Bienvenidos a esta clase de valoración aduanera 2 en este 29 de julio. Vamos a continuar siempre hablando de lo que es el GATT, hablando de lo que es la Organización Mundial de Comercio y aparte de los datos históricos que hemos visto hasta el momento, pues ahora vamos también vamos a procurar ver qué es lo que hay que hacer para poder ser miembro a la Organización Mundial del Comercio, qué requisitos hay que cumplir, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos? Lo vamos a ver de una manera bastante light, como les decía al principio, y no lo vamos a ver a profundidad. Sin embargo, pues les invito, ya creo que la mayoría de ustedes, por no decirlos todos, por no decir todos, ya tienen acceso al e-learning de la OMC. Me parece que en el ciclo pasado logramos, ¿verdad? Y dentro del e-learning de la OMC existe un mini curso, creería yo que está catalogado como tal, un mini curso que habla sobre las adhesiones, y ahí sí se ve de manera más extendida. Así que si usted quiere indagar a profundidad sobre cómo es que hay que hacer, pues ahí está la invitación, ¿verdad? Usted puede con toda confianza inscribirse y pues pasar a tener un conocimiento más a fondo de lo que las adhesiones de los miembros a la Organización Mundial de Comercio. Bien, por acá me dicen algunos textos. Bueno, buenas tardes, escribió un correo. No hay ningún problema, si mandó correo yo lo tomo en cuenta. Y por acá dice, después de la vacación verá lo del correo en la U. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Sí, bueno, me imagino, cuestiones de trabajo. Alirio nos comenta algo sobre la cuenta, ¿verdad? Que ha tenido. Igual, yo le voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Pero también comprendo que se les dificulta y pues no hay problema. Les vamos a dar un tiempo prudencial, ¿verdad? Pero en su momento van a tener que hacerlo, Recuerden de que sigue el siguiente ciclo, estamos hablando del 2024, y si se espera que sea también de carácter virtual, todos los colegas le van a estar pidiendo la misma situación sobre el carácter de las conexiones. Bien, hablemos sobre la adhesión a la OMC. De entrada me voy a disculpar, no tengo la misma agilidad que tengo en mi otra computadora, en la desktop. Ahorita estoy con una Chromebook, y si les parezco tal vez un poco lento, movimientos un poco torpes, es porque no tengo la misma agilidad, ¿verdad? Esperamos algún día pues podamos impartir incluso hasta desde un smartwatch, ¿verdad? Eso es la tecnología. Ese es el camino que vamos. Nunca nos imaginamos hace 20 años atrás que íbamos a estar en este panorama, ¿verdad? Y pues es parte de las actualizaciones de la tecnología, y eso no se detiene, ¿verdad? Bienvenidos a los que se van uniendo. Bienvenidos. Y pasamos a la lámina que nos habla sobre las adhesiones de la Organización Mundial del Comercio. Bien, ¿qué requisitos se necesita para ser miembros de la OMC? Bien, de entrada, debo decir, esta es una cuestión muy importante. Parece risible, pero valga la aclaración. La Organización Mundial del Comercio es la encargada de administrar el sistema multilateral de comercio a nivel mundial. Es decir, aquella que se encarga de los acuerdos ya sea bilaterales, multilaterales, está a cargo también de tiene las facultades para poder definir y servir como intermediario entre las naciones. Entonces, cabe decir, muy importante, que esto es específicamente para países, es decir, está indicada únicamente para países reconocidos, ¿verdad? Para países reconocidos. ¿Por qué lo digo de una manera reconocidos? Bueno, tal vez no es nuestro caso, pero en ciertos lugares del mundo donde todavía se viven conflictos armados,
insurrecciones, entre otros detalles. Entonces, hay gobiernos que son sustituidos y de la manera más ilegítima posible. Entonces, desde ese momento, desde que se pierde el control del gobierno y esto se vuelve de manera ilegal, entonces la OMC automáticamente se detiene y deja de reconocerlo como tal. No es que se disponga a expulsar a estos países en conflictos, no, de hecho intervienen, ¿verdad? Intervienen. El día de ayer veíamos los principios de la Organización Mundial del Comercio y entre esos busca en gran manera la estabilidad social, la erradicación de la pobreza, entre otros. Entonces, para que esto funcione, lo he venido diciendo desde el principio del curso, sí eh, está como antepuesto, como se los mencionaba, de una forma coloquial, ¿verdad? Un poco más llamativa, viéndolo como el nuevo orden mundial. Pero no lo veíamos como una situación mala o una situación de conspiración, perdón, sino en el sentido de que el orden que debe de ser aplicado. Posiblemente a alguien no le va a gustar, posiblemente a alguien sí le va a gustar, a alguien no le va a beneficiar, a alguien sí le va a beneficiar. Entonces, en ese sentido, se vuelve como que factible para poder hacer equitativo lo que es sobre todo la competencia en el comercio internacional. Decir eso incluso es quedarse corto. Decir eso es como darle poco realce a la verdadera labor de esta organización, ¿verdad? Pero para ello, pues igual, yo les invito que puedan suscribirse o que puedan inscribirse directamente a algún microcurso o algún curso de la e-learning de la OMC. Y ahí hay varios donde incluso dicen conociendo la OMC, que es como una forma de introducción para que usted pues entienda un poco más sobre esto. Bien, para aplicar a ser miembro, recordemos que esto está fundamentado en el acuerdo, ¿verdad? Tiene un acuerdo. Vemos ahí que uno de los artículos, ahí lo estamos viendo en la lámina, que es el artículo 12, que es el acuerdo sobre la OMC. Este establece la adhesión, la adhesión de los miembros de la organización. Y esto pues se llevará, oiga bien, con condiciones que habrá de convenir. Es decir, no estamos hablando si nos conviene o no, sino que estamos hablando de convenir en el sentido de negociar. Son condiciones que se habrán de poner en negociación para poder evaluar si el país o la nación que está solicitando la adhesión a la organización es viable, ¿verdad? O es aceptable. Y quieras o no, pues no es automáticamente, sino que esto entra a un proceso, relativamente de negociaciones, ¿verdad? Y obviamente, pues esto es, como lo explica acá la lámina, es totalmente diferente a la adhesión a otros organismos internacionales, como cual podríamos mencionar eh, la, la de los Incoterms. Estamos hablando de la Cámara de Comercio Internacional, entre otras, ¿verdad? Ya que, y otra que menciona acá, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que para el caso de ellos se somete. No es que sea un proceso totalmente fácil, pero es un poco más rápido, un poco más accesible. En cambio, la adhesión a la OMC se convierte en una serie de negociaciones, en una serie de estudios, y que de entrada los países pueden tener el carácter de acceso, pero como observadores. Eso no les da ninguna potestad como lo que tienen los miembros, pero sí se les permite ya estar, digamos, enterándose del quehacer de la OMC. Y el solo hecho de ser observadores, pues ya les da una facultad un poquito más en su estatus, ¿verdad? A nivel de competencia, a nivel global. Así que eso es, digamos, hasta cierto punto
en donde está constituido, ¿verdad? En el mismo acuerdo, en el artículo 12. Tal como lo decía en un principio, ¿quién puede solicitar adhesión? ¿Quién puede decir yo quiero ser miembro? Aquí lo dice claramente. Según el artículo 12 del acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio, todo Estado o todo territorio aduanero que disfrute de plena autonomía de la condición de sus políticas comerciales podrá adherirse a la organización en condiciones que habrá de convenir con los miembros de la misma organización. Es decir, queda abierto para todos el hecho de poder inscribirse, el hecho de poder ser parte de la organización. Yo no sé quién de los presentes, digamos, ha tenido la experiencia de ser miembro activo de alguna institución acá, a nivel de país, algún club, por ejemplo. No sé si entre los presentes ha habido alguien que sea parte, como por ejemplo, por así decirlo, de los Boy Scouts, o algo que se le parezca. ¿Alguien? Licenciado, perdone, voy a aprovechar ahí la pregunta que usted nos está haciendo. Yo le escucho bien suave. Quisiera saber si usted tiene todo su volumen activado al 100. Veamos. Curioso porque yo sí lo escucho fuerte, no sé. Déjenme ver. Si me ayuda, porfa, que ya ve que... Yo le escucho bien, fuerte y claro. Ha de ser quizás su equipo, Neida, porque Ah, ok. Yo igual ando en la calle y lo escucho perfectamente. Ok, sí, gracias. Ya reviso aquí mi equipo, gracias. ok. Bien, ¿alguna experiencia que hayan tenido? Por ejemplo, tenemos acá el club, ay, ¿cómo es que se llama? Ay, el club campestre me parece, yo no sé si todavía existe el club campestre. Esto es a título de manera individual, ¿verdad? Para poder ser parte de ese club hay ciertas normas que se deben de cumplir. Y no solo eso, sino que también cierto estatus. Parece ser que hay que aportar una cierta cantidad bueno, para poder ingresar, ¿verdad? El club de los Boy Scouts, por ejemplo, que más que un club, creo que bueno, es una organización, ¿verdad?, de carácter mundial también. Hay ciertas normas que se deben de cumplir. A mí me gusta ver los chamaquitos así con su uniforme, ¿verdad? También. Y tienen un código de ética disciplinario, pero de primera, y que eso pues les hace cambiar bastante también su conducta, su comportamiento, su forma de actuar. Eh, ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace ser así? Entonces, es relativo, como miembros, como socios, como parte activa de cada uno de estos clubes. Estas personas tienen unas normas, tienen códigos de ética que deben de cumplir para poder ser parte de. Entonces, atrayendo a colación ese mismo ejemplo, es la misma forma como se aplica esto, pero ya estamos hablando a nivel de carácter macroeconómico, ya a nivel global. Es decir, un país no puede ser parte si carece de seguridad jurídica. Un país no puede ser parte si carece de un estilo de gobernanza moderado, o si lo podemos llamar común, ¿verdad? Como lo tienen todos los países. ¿Por qué digo esto? Recordemos que, hablando históricamente, cuando, esta, cuando esto se estaba formando allá por 1944, que estaba por crearse el acuerdo, ¿verdad?, que era el GATT del 47, hubieron bloques económicos, bueno, hubo una lucha de poderes entre bloques económicos en el cual la Unión Soviética pues no aceptó, no aceptó el hecho de, de incorporar a su reconstrucción posguerra el plan Marshall, que era la parte de Estados Unidos
que actualmente ustedes ya manejan ese tema de acuerdo a la actividad que están desarrollando, ellos no lo aceptaron. Pero ¿por qué motivo no aceptarían la ayuda económica? Porque muy en el fondo, muy atinadamente sabía que tenían que ellos alinearse a los objetivos de los siguientes acuerdos que se fueran a proponer. Es decir, cuando eso sucedió, todavía se estaba cocinando, ¿verdad? Todavía se estaba cocinando e históricamente vemos como en los acuerdos de Bretton Woods, allá cerca de 1944, se llegan a este tipo de consenso. Es decir, primero vamos a reconstruir. Primero vamos a reconstruir y posteriormente vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Entonces, de allí, de lo que es el Plan Marshall, lo que es el bloque de la Unión y de la ex Unión Soviética dijo no, nosotros no queremos esa ayuda y crearon su propio Plan Marshall. Obviamente no se llamaba así, lo vamos a ver en otra clase, en el cual ellos crearon su propio fondo de financiación para la reconstrucción. La visión que ellos tenían también era de poder surgir después de la posguerra para poder crecer económicamente. De hecho, pues les funcionó durante mucho tiempo, quizás competitivamente con lo que era el bloque del este versus el bloque del oeste. Se puede decir que sí existían grandes variantes en el sentido que hay que decir lo que es, el capitalismo multiplica, mientras que el socialismo pues es un tanto más difícil, de acuerdo de acuerdo al desarrollo que ellos tienen, que ya por naturaleza, ¿verdad? Como movimiento político, se generan. No, con esto no estoy diciendo de que una cosa sea mejor que la otra, sino que sí debo decirlo, y esto pues es conocimiento de todos ustedes, en su pensamiento crítico deben de saber, o al menos ya manejan, de que la producción requiere de financiamiento. Todo aquello que se pueda invertir, y que existan los recursos, pues requiere un proceso que al final va a dar como un crecimiento económico. Entonces, es ahí donde chocan los pensamientos filosóficos, bueno, más que filosóficos, los pensamientos de poderes económicos y poderes políticos, el pensamiento marxista, el movimiento capitalista. Y a lo largo de todas esas décadas, desde 1945, 47 hasta 1991, pues hubo una racha de competitividad entre ambos grupos. Lo que es este bloque se denominó el Comecon y estaba formado por la país de la ex Unión Soviética. En su recorrido durante estos periodos tuvieron bastante crecimiento económico, pero no como lo tuvo el lado, lo que es el lado del acuerdo, ¿verdad? Ellos pues tuvieron como que mayor crecimiento y aparte de eso era la misma filosofía y la misma técnica y estrategia política económica que aplicaban, sobre todo la estabilidad de la moneda que se había impuesto, que era la moneda del dólar. Eso pues hizo generar muchas más riquezas, ¿verdad? Y a eso pues se viene la caída de la Unión Soviética y es allá en la década de los 90 donde se cimenta la fuerza total del acuerdo y le da ese empuje para que allá por 1994 el acuerdo se consolidara e iniciara en 1995 con la creación de esta institución. Volviendo al tema, ¿cómo es que es el proceso de adhesión? La adhesión ¿cómo es el proceso de adhesión? La adhesión se inicia con la
presentación por escrito por el gobierno que se trate y se trata de una solicitud oficial de adhesión, ¿verdad? Para poder ser miembro. El Consejo General de la organización examina la solicitud y establece un grupo de trabajo cuyo objetivo principal va a ser poder revisar esta solicitud y en el último término presentarlo al Consejo General para su aprobación. Las conclusiones del grupo de trabajo pueden formar parte del mismo grupo de trabajo para todos los miembros de la OMC. Es decir, primeramente se crea este grupo, no es directamente que se va al Consejo General, sino que sí es recibido por ellos, pero no son ellos quienes hacen los estudios ni los análisis, sino que ellos crean un equipo para poder someter este examen, para poder someter la petición de este país que quiere ser miembro de la OMC. Y pues obviamente son personas que están muy, muy preparadas en el tema y son personas que se encargan de ir a investigar, ¿verdad? Incluso in situ lo que es la situación del país. ¿Por qué nosotros? Aquí va un poco de relativismo histórico de nuestro país, en sí, de nuestro país. Todo viene en una secuencia. Nosotros obtuvimos nuestro ingreso para la OMC allá por el año de 1995, si la mente no me falla. Creo que sí, fue en el 95. Entonces sería, perdone que le interrumpa, entonces sería ¿Sí? casi en la misma fecha en que se hizo la ronda de Uruguay en 1995. Que fue la última ronda que creó cabal, de acuerdo al acuerdo de Marrakech que creó la OMC. Correcto. Así es, fuimos de los primeros que se inscribieron. Sin embargo, a la organización. Sin embargo, ya habíamos adoptado el GATT. Previamente a ello, ya habíamos firmado. Es ahí donde me falla la memoria. Sí, iniciamos en el 95 como parte de la OMC, pero no estoy seguro si fue en el 89 o en el 91. Cuando vayamos a esa clase, ahí lo vamos a recordar. Pero fue ese hecho histórico que nos hace adoptarnos al GATT. Y luego vemos cómo el proceso de los acuerdos de paz se suscitó allá por 1992, no, sí, exacto, allá por 1992. ¿De qué se trataron? Bueno, ¿de qué trató específicamente el acuerdo de paz que se firmó allá en México? Bueno, era el cese al fuego. Nuestro país venía de una serie de conflictos armados, de guerra de guerrillas, y que esto estaba también ligado a los poderes de los bloques económicos mundiales. ¿A dónde quiero llegar? Entonces, sé que no es una clase de historia ni de sociales, pero si usted es un poco curioso, puede determinar cómo es que había guerra en nuestro país. Es decir, ¿qué determinaba la guerra? ¿Eran la gente o eran los recursos? Definitivamente que no era la gente. La gente sí le daba como que el toque final para que se suscitara una guerra. Pero, ¿qué es una guerra sin armas? No es una guerra. Entonces, ¿quiénes suministraban de armamento? No vamos a poner en tela de juicio aquí a ver quién era el culpable, no vamos a poner nombres, traficantes de armas y todo, no, sino que lo vamos a ver de una forma más extensa. Hablando de los dos bloques, se estipula de que al menos el armamento que era recibido por parte de los frentes revolucionarios, esto pues venía del lado de Nicaragua, quienes a su vez lo recibían del lado de Cuba, quienes a su vez lo recibían del lado de Rusia. Entonces ahí vemos cómo el apoyo de izquierda apoyaba al idealismo de una lucha de libertades contra
contra el imperialismo y todo. Ya aparejo aquel señor, vea, aquel señor político, vea, ya murió hace tiempo. Ya eso se aplicaba para poder, digamos, derrotar a la ultraderecha. O sea, y no lo estoy inventando, era en sí la forma de cómo se aplicaba en aquel entonces. El militarismo estaba al pie del cañón siempre y bueno, se dieron una completa violación de los derechos humanos. Yo no digo que tuvieron la culpa, pero tampoco les estoy dando la razón. Ustedes son testigos, muchos de ustedes conocen varias historias. La historia del Mozote, por ejemplo, lugares donde se asesinaron muchas personas, que muy probablemente entre ellos eran insurgentes, muy probablemente entre ellos estaban los guerrilleros, pero muchas de esas personas eran personas comunes, ¿verdad? Normales. Y a lo que llego es siempre las partes externas, con las políticas externas, involucrándose en nuestro país, involucrándose y creando ese tipo de guerra de guerrillas internamente y este conflicto armado que duró 10 años, 10, 12 años, y que al final pues no dejó nada. Nos fuimos a México a firmar la paz y al final los mismos dirigentes de la izquierda terminaron cimentándose como fuerza política. Eh, algo, algo que esto sí es un poco de política, algo que debo de decir. Yo admiro mucho a Colombia, bueno, a los colombianos, en el sentido, no en todo, ¿verdad? No en su producción de polvo blanco y cosas así, no. Me refiero, allá tienen un conflicto muy similar al que vivimos nosotros actualmente, creo que todavía se sigue, ¿verdad? Pero cuando las FARC decidieron cese al fuego, decidieron poner un cese al fuego, esto fue hace como unos 6, 7 años atrás más o menos, ellos propusieron de que iban a cesar el fuego y que todo iba a cambiar, pero estaban proponiendo que se les fuera reconocido como una fuerza política, similar a lo que nos pasó a nosotros, muy similar a lo que nos pasó. Ellos estaban proponiendo, las FARC dijo allá en Colombia, vamos a detener ya la guerra, pero vamos a firmar paz, pero nos van a reconocer. Allá se hizo un referéndum nacional. ¿Qué es un referéndum nacional? Una consulta ciudadana masiva a nivel de país, y le preguntaron a la gente, miren, público en general, los compatriotas en general, esto es lo que va a pasar y esto es lo que están pidiendo las fuerzas guerrilleras de nuestro país. Y como resultado, el referéndum dijo no. A diferencia de nosotros, ellos no aceptaron estas condiciones y bueno, ahí están los hechos, pero todavía siguen en su conflicto. Pero volviendo al caso de nosotros, se firmó la paz, luego pues se estipuló un tipo de dualidad política que no fue hasta hace unos par de años que finalizó, ¿verdad? Y junto con ello pues una serie de altos niveles de corrupción también, pero aparentemente el país quedó con una seguridad jurídica. Es decir, ok, se acabaron las guerras, se van a respetar los derechos humanos, se creó la Policía Nacional Civil y con eso nos pusimos en una situación ya de listos para poder competir con el mundo y poder entrar de lleno a la Organización Mundial de Comercio. Es decir, todo esto fue parte de una agenda, que al final es para beneficiarnos. Yo digo que no, no estoy criticándolo, tampoco lo estoy, no estoy en cierto sentido dándole la razón, sino que estoy comentando los hechos, a mi percepción. Dice por ahí un comentario, ¿qué ganan países mucho más grandes desestabilizando de esta manera a un país tan pequeño? Es una pregunta muy, muy buena, César Gustavo González. ¿Qué ganan estos países? Fíjese que hasta hace poco yo escuché una frase que me gustó, pero mucho, y dije yo, no, ¿qué razón tienen? El único ganador en una guerra
El único ganador y vencedor en una guerra es aquel que vende las balas. Tan impactante, tan corto y tan impactante. Es decir, no es ni un bando ni el otro, sino que el que provee el armamento. Recordemos que el armamento pues, en sí es un negocio bastante productivo, es un negocio muy lucrativo, obviamente pues careciente de ética y una serie de principios más, porque no están proveyendo dulcitos, ¿verdad? Desde el momento que se dedican a producir balas, pues cada bala tiene un nombre y a ese efecto pues digamos que es la ganancia principal. Y esto sobre todo ocultando la democracia, la libertad o el defender las libertades. Es decir, detrás de todo hay un trasfondo, siempre va a haber un trasfondo. Sí les recomiendo, hay una película que se llama El Señor de la Guerra, se les recomiendo, este es con el actor Nicolas Cage. Sí tienen partes, sí está basado en parte en la realidad, pero mucho pues está, digamos, bastante con el toque de Hollywood, ¿verdad? Pero lo recomiendo, es una película cuya filosofía le despierta a usted ese cuestionamiento, ese efecto de crítica y dice, y al final, ¿quiénes ganan la guerra? Pues aquellos que proveen de armamentos. Tenemos una pregunta, Leonard, díganos. Sí, Solamente para añadir, ¿verdad? Como dice claro. usted, que siempre el que provee las armas es el que termina ganando más. Tenemos el caso de Estados Unidos, que para la guerra mundial se le llama guerra mundial porque este es el que se mete, sinceramente. Y aquí en El Salvador tuvimos el caso de que Estados Unidos fue el que se metió a brindarle el armamento al país, ¿verdad? Y todo eso también, que hasta brindó la cuestión esta del entrenamiento de la famosa Escuela de las Américas. El, un gran detalle prácticamente es que Estados Unidos siempre está en el ojo del huracán, pues. Así es. Leonardo, una pregunta así es medio capciosa, ¿verdad? Usted es mucho menor de los 30 años, ¿cierto? 22 para ser exacto. Exacto, o sea, todavía muchísimo menos. Fíjese que lo felicito porque si usted menciona la famosa Escuela de las Américas, cualquier persona que no sabe, la escuela americana, ¿verdad? Pero No, no es esta la escuela escuela, americana. la Escuela de las Américas fue una, una cuestión, ¿verdad? Bastante grande en la cual mandaron a adiestrar a gran parte de los soldados de aquí del país, ¿verdad? Cuando estaba la Guardia, y la Guardia Nacional y todo eso, los mandaron a adiestrar allá con diferentes métodos de tortura, métodos así de supervivencia prácticamente. Fue, sinceramente, algo bastante Inhumano, grande. Ujú. inhumano. Sí, Hasta cierto punto. sí, le digo, lo felicito porque a pesar de que está joven, domina una serie domina esa parte del conocimiento y esa es una invitación para todos los demás. Manejar un poco de ese tipo de historia no es malo, no es malo porque no hay ninguna invitación aquí para que vayamos a quemar llantas y cerrar calles, no, nada que ver, pero sí estamos obligados a conocer nuestra historia, sí estamos obligados. Lo de la Escuela de las Américas lo supe más que todo ahí en bachillerato por un maestro, ¿verdad? Que es historiador prácticamente de aquí del país. Eh, nos dio varias pautas, ¿verdad? Lo de la caída del Puente de Oro, todo eso. Exacto. Y la verdad que discutir temas así es lo que hace falta. La Discutir famosa guerra de las 100 horas también. también, o sea, decir de que en el país pues se ha tenido conflictos y no solo saber los conflictos, sino que saber las razones del por qué se han dado. Y eso está en medio de un entrelazado, o sea, son partes del mismo proceso de globalización o lucha contra esa globalización. Es decir,
el hecho de la lucha constante de los dos bloques nos hace a nosotros ver que ese mismo conflicto que el cual nos afectó, ya sea directa o indirectamente, tenía un objetivo, ¿verdad? Y al final, pues, sí había una parte conflictiva. Ayer hacíamos un ejercicio, en la clase anterior hacíamos un ejercicio en donde poníamos en tela, bueno, no en tela de juicio, sino que poníamos en primer plano lo que era el régimen de excepción. O sea, la mayoría, creería, o de los presentes, dice, no, démosle, hay que seguir, démosle, hay que seguir. Pero dentro de esa lucha constante que se está dando actualmente aquí en nuestro país, hay ciertos grupos que no están de acuerdo. Pero ¿cuáles son esos grupos? Mire, déjeme decirlo, la muerte es un buen negocio. Hablemos de las funerarias. Las funerarias, quieras o no, yo no voy a decir que estaban involucradas en algo malo, no, simplemente les estaba yendo súper bien. O sea, el nivel de homicidios diarios generaba ingresos, ¿verdad? Y esto, pues recuérdese que aquí es más caro morirse que nacer. Muy parecido a casarse, es más caro divorciarse que casarse. Entonces, en el sentido del nivel de homicidios, era un negocio excelente para ellos. Y bueno, sumemos, también era un negocio para las empresas de seguridad, era un negocio para el sector de, 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 de la legislación, los abogados, ¿verdad? Era un negocio redondo para muchos, que no lo estoy diciendo a mal, sino que eran beneficiados por las condiciones que se estaban dando. Luego, El comercio de las armas también, el comercio de las tráfico de armas, armas. correcto. Los vendedores de armas en el sentido de los que están establecidos, sí, también se veían su beneficiados. Y una serie de gente, de profesionales que se veían beneficiados por esta situación, que lo veíamos como normal, ¿verdad? Pero debajo de eso también estaba ya el subnivel, ya sea por debajo de la ley o por encima de la ley, también se manejaban una serie de cuestiones en el cual también generaba, ¿verdad? Entonces, a estos sectores son los que actualmente dicen, hey, no, hombre, la estamos regando, nuestros ingresos están bajando, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano, perdón? ¿No? Soy Yoli, soy ¿Cómo Yoli. no? Dígame, dígame. Lo que pasa con lo que estaba hablando con Leonard, igual lo que está hablando ahorita, nos está mencionando usted ahorita, nos hace pensar el que en el pasado, en el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque el pasado nos alimenta y el presente nos hace que razonemos lo que teníamos, lo que tenemos en el presente y lo que realmente nosotros queremos para el futuro, ¿va? Porque siempre el futuro nos pone como inquietos, pero el pasado nos hace ver cómo es que hemos avanzado y cómo que ahorita lo que tenemos en el presente. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros sepamos de tanta historia del presente, y asociarlo con el presente, perdón, y ver cómo es que podemos organizarnos en el futuro. Así es. Y fíjese, Liro, esa parte que usted acaba de decir, en nuestro pensamiento crítico debe estar latente siempre. Estamos conscientes de que las medidas que se están haciendo son las correctas, ¿verdad? Sin embargo, lo que está pasando ahorita va a generar otra cosa. Y lo que mencionábamos también sobre ese mismo ejercicio, ahora ya no se ven muertes violentas por homicidios, por vandalismo, por terrorismo, pero se está incrementando el nivel de muertes por tonterías, accidentes, ya sea por error humano o ya sea por falla mecánica. Un montón de gente bravucona también en las calles. Eso Por está, intolerancia. la intolerancia, correcto. Eso está ahorita creciendo bastante rápido y son parte de los vicios que podemos ver a futuro. La misma seguridad que nos está brindando el actual régimen hace que aquellos
que se sentían hasta cierto punto oprimidos, pero que guardaban muy en su fondo la bestia interior, hoy estén sacando, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que esto requiere? Realmente requiere una modificación de leyes un poco más severas que ya se está empezando a ver, o sea, por lo menos a nivel del Viceministerio de Transporte, ya se están aplicando sanciones un poco más severas. Antes se hablaba se habló por un momento de multas de $1,200, multas de $800. Al final no fueron tan severos que se digan, pero quiero decir, no se está aplicando. Hay un solo desorden allá afuera. ¿Y dónde se puede ver? Usted sale a la calle, sale en su vehículo, mínimo son 2 horas, tanto de ida como de regreso, al destino que vaya, hablando siempre en la zona metropolitana. Usted tiene que invertir 2 horas diarias de su vida ahí en el vehículo. Pero que mire, yo no tengo carro, a mí no me afecta. Entonces usted y yo usamos el transporte público, ya no son 2 horas, son de 2 horas y media, 3 horas que vamos a invertir diariamente. Entonces hasta en ese aspecto se está dando un desorden que lo que es el gobierno pues está, no sé si se están haciendo los del ojo pacho o están ocupados en otras situaciones, pero a la larga eso también va a generar un tipo de estrés, y este estrés que se está generando pues lo que hace es desestabilizar emocionalmente a las personas, y es ahí donde muchos pues, se vuelven intolerantes, o los accidentes que se suelen pasar, o incluso las fallas mecánicas que se suelen disparar. No es igual un vehículo que va en marcha constante a un vehículo que va sigue. Entonces en su momento pues la máquina va a empezar a fallar. Entonces la parte jurídica, la parte de la seguridad sí la estamos cumpliendo nosotros. De hecho, hemos visto un crecimiento a nivel turístico, también lo mencionamos en la clase pasada, y eso nos está dando una apertura al mundo, pero adormecidamente estamos cayendo en otro error que en su momento nos lo va a cobrar muy caro. Y como les digo, no estamos inventando las ruedas, son cuestiones cíclicas. Esto lo vivimos previamente a las pandillas, después del conflicto armado. En ese lapso del conflicto y los acuerdos de paz, mucha gente tuvo que emigrar al extranjero. Muchas personas se fueron, sobre todo a los Estados Unidos, dejaron a sus hijos acá, dejaron parientes, a sus esposas, qué sé yo. Y estando allá, pues luego empezaron a generar, y las remesas generaban, ¿verdad? Las remesas generaban, pero al mismo tiempo descuidaban. Yo no digo que esto fue culpa de las pandillas, no. El hecho de descuidar a los hipotes, se crearon las pandillas. Sí es un efecto bastante importante, pero no lo es todo. Es lo mismo que está sucediendo actualmente, lo que pasó en aquel entonces. Se solventó el problema de la inseguridad terrorista, si lo podemos llamar así, del conflicto armado, el conflicto bélico. Nos configuramos para olvidarnos de eso, pero nos descuidamos de este otro círculo vicioso que se empezó a generar. Allá por la misma década de los 90, cuando estaban por firmarse los acuerdos de paz, que ya estaban bajando los conflictos armados después del 92, se empezaban a ver los hipotes tirándose piedras, dándose de agalán con las hebillas del cincho allá, de instituto contra instituto, y luego se fueron cimentando, luego le aplicaron el detonante que hacía falta, el control territorial y el apego del poder de la venta de la droga y de armas, obviamente. Entonces, ya eso se destapó y ya no se pudo controlar. Imagínense que allá por el año 96 ya esto ya se estaba volviendo insoportable. Es que eso nunca lo lograron controlarle. Las Correcto. pandillas estudiantiles que eran, todo ese desmadre que se hizo Pero por diferentes instituciones, ¿verdad? así es. Así que, ajá, Y luego fue eso trágico. se fue sumando, y al día de hoy pues es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ya se pusieron quietos, pero ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a continuar? Esa es la parte con la que cerramos ayer, ¿verdad? La pregunta que nos hacíamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Bien, volviendo al caso, siempre nos
nos separamos un poco de la línea porque estábamos hablando de la seguridad jurídica del país, o sea, cómo un país puede tener la solvencia, ¿verdad?, para poder participar en este caso. Nosotros comercialmente, a pesar de nuestros conflictos, tanto armados como de pandilleriles, comercialmente siempre hemos estado bien, o sea, el salvadoreño siempre ha sido cuerudo, como se dice coloquialmente. Hemos tratado de trabajar, ¿verdad? El salvadoreño honrado no se ha detenido y ha continuado trabajando y ha continuado generando. Entonces, toda esa dinámica económica nos ha permitido tener hasta el día de hoy una cara responsable en el aspecto del comercio con el resto del mundo. Entonces, sí, nosotros seguimos teniendo como que bueno, no solo la seguimos teniendo, sino que ahora la hemos reforzado, ¿verdad? Qué gran publicidad para el mundo, lo que recién se acaba de vivir, vean los Juegos Centroamericanos. Y lo otro que se nos viene, la cuestión creo que es Miss Universo, algo así. Que son temas meramente... Miss Universo, ¿verdad? Son temas meramente publicitarios, pero critico el hecho del despilfarro y la financiación de estos actos, ¿verdad? Es lo único que critico. Pero la parte buena, no todo es malo, no todo es bueno, pero la parte buena de esto es la promoción que se le está haciendo al país. Últimamente se está viendo bastante extranjero aquí, ¿verdad? Y espero que se siga dando así, pero desde el punto de vista, bueno, no como la gran cantidad de colombianos que acaban de ser expulsados, ¿verdad? No sé si ustedes se dieron cuenta del caso, que vienen a querer hacer su agosto aquí también. Entonces, esa es la parte donde tenemos que cuidarnos, ¿verdad? No convertir nuestro paraíso, tal cual lo estamos conociendo en el momento, en un nido de ratas. Bien, ¿qué es esto de la presentación del memorándum sobre el régimen de comercio exterior? Entonces, ese gobierno que está promocionándose o que está haciendo parte, que está haciendo instintivamente quiere ser parte del sistema multilateral global, necesita ser amparado con un memorándum donde aparece toda la base de datos en cuanto a los análisis detallados sobre el comercio exterior de este gobierno. Y luego en las reuniones que se hacen, se ven los niveles de proporcionalidad y factibilidad que estos mismos análisis han brindado. Entonces, si todo esto es aceptado por el Comité de Trabajo y luego aceptado por el Consejo de la OMC, entonces se quiere decir que esto todo va en viento en popa. Las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Al momento de que se examinan todos estos aspectos relacionados a lo que decíamos anteriormente, al régimen de comercio y el análisis del sistema jurídico del gobierno que está solicitando esta adhesión, entonces este grupo de trabajo pues pone sobre la mesa todas las negociaciones que se deben de desarrollar en el marco de la solicitud de la membresía de este gobierno. Es decir, aquí ya es la parte donde se están incluyendo todos los compromisos y normas y disciplinas que se deben de cumplir ante la Organización Mundial del Comercio. Son ya las condiciones que se le están anteponiendo a estos gobiernos como compromisos que se deben de cumplir, ¿verdad? Compromisos que se deben de cumplir. Las negociaciones bilaterales. Estas negociaciones son situaciones que se entablan al mismo tiempo dentro de las negociaciones con los mismos miembros interesados que están dentro del grupo de trabajo. Y esto relacionado con algunas concesiones y algunos compromisos en materia de poder tener acceso tanto al mercado de bienes como al mercado de servicios. Y esto pues... estas partes se incorporan adicionalmente como una documentación adicional al mismo programa de adhesión. Es decir, negociaciones bilaterales en el cual
Todos los países que ya son miembros están a la expectativa de los nuevos miembros. Entonces, hay ciertos gobiernos que están interesados en los recursos de este nuevo miembro, en el sentido de poder comercializar, en el sentido de poder negociar desde un punto de vista no solamente multilateral, como es el sistema completo, sino que ya de una manera bilateral, ya un tipo de negociaciones. Y aquí pues donde se dan los famosos tratados de libre comercio. Bien. Aquí estamos hablando sobre los conjuntos de documentos finales de la adhesión, ya casi para finalizar. Estos documentos constan de documentos que se dan como resultado de todas negociaciones, tanto multilaterales como bilaterales, que se han visto anteriormente, en donde prácticamente se crea un informe. ¿Quién lo crea? Bueno, los informes lo crean los grupos de trabajo ya de una manera concluyente, para poder así determinar mediante un protocolo de adhesión y poder decir, ok, sí está aprobado. Entonces, al mismo tiempo se determina la lista de compromisos que se deben de cumplir para poder ser aceptados ya como miembro. La aprobación de los instrumentos de adhesión. Cuando los miembros del grupo de trabajo han considerado que dentro de su informe ya está estipulado todas las negociaciones, ya están creadas los protocolos de adhesión y están determinados los compromisos en cuanto a acceso de mercados por parte del nuevo miembro. Entonces, todo eso se estipula como una evidencia del compromiso que estos países están adoptando. Es decir, esta documentación se reúne para que luego posteriormente se le lleguen a presentar al Consejo General, ¿verdad? O dependiendo de la conferencia magisterial para su posible adopción, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha adoptado y que se ha aceptado, entonces ya se publican por medio de la OMC, se hace público tanto la decisión del Consejo, como también se hace público el protocolo. Luego, como miembros de pleno derecho, una vez que sea aprobado por el Consejo General de la Conferencia Ministerial, el solicitante puede proceder a la firma del protocolo de adhesión. Y luego aquí vamos a hablar de tiempos. 30 días después que el gobierno solicitante haya notificado a la Secretaría de la organización que ha finalizado el procedimiento, entonces el gobierno solicitante pasa a ser miembro de pleno derecho en la OMC. Es como el punto final para que el miembro pueda ser aceptado. En resumen, podemos decir que el poder ser parte de la Organización Mundial de Comercio pueden transferirse, se pueden digamos, resumir en 4 etapas. Primero, el proceso de adhesión, que es hablar sobre su régimen de comercio. Es decir, esto se hace por medio de una presentación a través de un memorándum que se le presenta al grupo de trabajo por medio de para que esto sea un objeto de examen, ¿verdad? Luego es la examinación de qué podría convenir para poder entablar ese acuerdo multilateral. ¿Cuál es la oferta? Yo no sé, bueno, en la clase anterior vimos que está como observador el Vaticano. Literalmente, tómese el Vaticano como una nación, ¿verdad? Dentro de la población global, el Vaticano tiene su propia, está considerado como un país, ¿verdad? Tiene su propia autonomía, tiene su propia soberanía,
y actualmente se le puede ver como un observador en la OMC. Entonces es allí donde podemos nosotros ver que los tipos de acuerdo que se dan entre los miembros, entre los posibles miembros a los que se están sometiendo a adhesión, no son de carácter general todos iguales. Porque preguntémonos, ¿qué puede ofrecer el Vaticano al resto del mundo? O un ejemplo más tangible, por ejemplo, Costa de Marfil. Costa de Marfil creo que ya no son observadores, creo que ya son parte, son miembros. Costa de Marfil es un país que tiene dentro de sus productos para poder ofertar al mundo, tienen dentro de su producción nacional en la agricultura, ¿cómo es que se llama este producto? El cacao. Tienen cacao, obviamente es un producto para poder hacer chocolate. Costa de Marfil es uno de los países productores grandemente de cacao. Entonces, y sin embargo es un país pequeño, relativamente pequeño en cuestiones económicas. Y luego nos vamos al otro lado, quien está de observador, que es el Vaticano. El Vaticano hasta el día de hoy, pues no tengo conocimiento de que sean productores de algo, sin embargo, pues es la simiente, pues, por así decirlo, de la fe cristiana del catolicismo. Entonces, ¿qué pudieran ellos ofrecer al mundo, digamos? ¿Qué pudieran ofrecer al mundo de acuerdo a este resumen de poder ser parte? Es decir, la pregunta literal que hace la OMC, o que se examínese con nosotros para ver qué es lo que usted puede ofrecer. Entonces, al final, no solamente hablamos de bienes, sino que también pueden ser servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de servicios puede llegar a ofrecer el Vaticano? Recordemos que en la fe católica es el punto central, la piedra angular a nivel mundial de la fe católica. Entonces, sí, definitivamente que puede haber algo en las cuales este país pueda ofrecer al mundo a través del sistema multilateral. Y luego, pues, como tercera, en resumen, establecer las condiciones de la adhesión. Entonces, una vez hecho el trabajo, hecho el examen por parte del grupo de trabajo y concluidas las negociaciones bilaterales paralelas en materia de acceso al mercado, entonces este grupo ya ultima los detalles para poder ir rumbo a la adhesión y que todo esto pues aparezca en el informe. Y como última etapa, en resumidas cuentas, la decisión. La decisión, esto pues una vez que se somete al Consejo General o a la Conferencia Ministerial, se puede determinar la aceptación o no, ¿verdad? Del país en sí. Así que eso es, digamos, el proceso de adhesión para lo que es poder ser miembro. Tema aburrido, debo decirlo, muy aburrido. Sí, como que da un poquito de sueño, ¿verdad? Sin embargo, es importante conocerlo porque para poder aplicar, es decir, para que a mí me acepten como país exportador, de hecho no como país, sino que yo como un ente individual exportador de X producto hacia cualquier país del resto del mundo, para que aquel país me acepte mis condiciones, mis términos de venta, para que aquel país me acepte el Incoterms establecido o pactado, ¿verdad? Que se va a negociar antes de la venta, para que yo pueda transmitir documentos legales respecto a la exportación. No es cuestión de magia, no es cuestión de que nuestro presidente Bukele se las puede todas, ¿ve? Que él ha aperturado todo. No, sino que es simplemente que somos parte de un sistema global que se nos permite poder hacer eso. Y para poder llegar a tener esos privilegios no ha sido algo de la noche a la mañana.
Sí, agradezco su comentario, Geneita. Muchas gracias. Bueno, eso me motiva, ¿verdad? Así que no vamos a extender un par de horas más todavía hablando de historia. No, son bromas. Pero muchas gracias por la observación. Lo aprecio mucho. Eh, esa parte de manera de ver las cosas desde lo más simple hasta lo más complejo nos hace poder entender nosotros el panorama de cómo funciona el comercio mundial. Ah, ¿Cómo es que yo puedo llegar a importar de cualquier país del resto del mundo sin tener la preocupación de que me vayan a estafar, sin tener la preocupación de que yo sé que mi carga fue embarcada allá en Estambul y luego esta hizo una conexión allá en España y de España voló hacia Estados Unidos, pero resulta que cuando el avión aterrizó en Estados Unidos, la carga ya no estaba en mi avión y es una carga valiosísima. Es una carga súper valiosa y se extravió, se perdió en el trayecto aéreo que se hizo. Entonces, ¿cómo estamos hablando de esa garantía, verdad? Yo no digo que la Organización Mundial del Comercio sean entes mágicos y que no van a permitir que no pase absolutamente nada. No, definitivamente sí se puede llegar a dar un evento así, ¿verdad? Digamos, el ladronismo común existe. De hecho, se suele percibir cuando los hermanos lejanos mandan ayuda a nuestros compatriotas acá en el país, muchas de las valijas que vienen por ahí, algunas vienen abiertas. Y hay casos muy interesantes en las que uno cuando se topa con ese caso dice, me robaron y no entiendo por qué, pero se robaron unas cosas y otras no. Y es porque todo tiene un carácter genuino y legal. No ilegal de ilegalidad, sino que también legal. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner este caso. Imagínense este ejemplo. Lo he escuchado muchas ocasiones y yo no sé si usted lo ha escuchado y si lo ha escuchado ahora usted va a encontrar las razones del por qué suceden. Cuando nuestros hermanos lejanos mandan encomiendas para acá o incluso ellos viajan acá a nuestro país, ellos retornan, ya sea para quedarse o nada más vienen temporalmente y luego regresan, pero entre las cosas que traen, las maletas, las valijas, ya tengo mucho de no escuchar esto, pero hace unos años atrás todavía lo escuchaba, de que abrían las valijas y se robaban pero determinados productos. Y la mayoría, el top que caracterizaba de los productos sustraídos eran las fragancias. Las lociones principalmente eran como el punto principal de objeto de robo de estas valijas. No sé si usted tuvo experiencia o conoció alguna experiencia de alguien que viajaba y yo he tenido quizás como 4 experiencias, una propia que me pasó a mí y como 3 más de personas cercanas que les sucedió, que les abrieron la valija, pero se extraviaron nada más las fragancias. Bueno, una vez no me pudo más y llamé a la aerolínea y estaba abogando por otra persona, un compañero de trabajo que le sucedió. No me pudo más, no, te voy a apoyar, vamos a pedir el seguro. Y empezamos a llamar a la aerolínea, miren, esto y esto pasó, a la persona pues la recibieron y todo. Y resultó que todo estaba asegurado, excepto ciertos productos. Y entre esos productos se dice en la aseguranza, en la cobertura de seguro que da, que cualquier fragancia, loción o como usted le quiera llamar, no está dentro de la cobertura por el hecho de ser líquidos y que estos son prohibidos para poder viajar en avión. Entonces, hasta el ladrón se vuelve técnico en cuanto al manejo de las leyes. Es decir, allá los señores, generalmente yo no creo que eso suceda aquí, no pasa en CEPA. CEPA es CEPA, Dimex ahora, CEPA es una entidad que tiene bastante control, de hecho no sé si todavía están bajo una ISO, no estoy seguro, están bajo una certificación, pero sí sé que tienen un fuerte manejo de la seguridad, tienen bastantes dispositivos de seguridad
cámara de videovigilancia, entre otros. Por lo general esto pasa allá en los aeropuertos de Estados Unidos, los que son de puntos de conexión. Al menos es lo que me han comentado, ¿verdad? No tengo la certeza. Pero lo que quiero llegar es que hasta el mismo ladrón se vuelve como que conocedor de las leyes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es la parte que si yo les digo a ustedes, la seguridad jurídica que nosotros nos garantiza de que no vamos a estar siendo estafados en el exterior, esa parte es la cobertura que la OMC nos da. Y a nivel macro, obviamente, nos hace también competitivo el poder, el solo hecho de que ahora es poco, ¿verdad? Va en decadencia, tristemente debo decirlo, pero hemos tenido nuestros tiempos de gloria. Digo hemos, aunque no soy azucarero, ¿verdad? No soy terrateniente, pero nuestros productos de exportación, hablando de azúcar, hablando de café, ha tenido bastante aceptación en el mundo. Entonces, el solo hecho de poder comercializar y poder posicionar nuestros productos allá afuera no es cuestión de que somos el país luchador, ¿vea? No es porque somos trabajadores, es simplemente porque estamos dentro del sistema multilateral y esto nos permite competir a nivel mundial de una manera justa y equitativa como lo hace Estados Unidos, como lo hace China, como lo hace cualquier otra potencia mundial. A pesar de nuestros recursos limitados, no importa, tenemos a consideración el trato igualitario junto con los demás miembros de la organización, ¿verdad? Esa como que es la parte interesante, de esta etapa. Quiero ver si logro compartir. Va a ser rápido, tenemos todavía 20 minutos. Esto dura menos de 20 minutos. Por favor, me comentan si se puede ver. Y más que si se puede ver, si se puede escuchar. Sí, licenciado, ya apareció en pantalla. Vaya, ok. Ahí está. ¿Se puede escuchar? Sí, se oye, licenciado. Sí, se oye, ok. Sí, se oye. Y eso sí lo escucho fuerte. ¿Ah, sí? Qué raro. 1948. Era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos estaban resueltos a que el pasado no se repitiera. Evitar la guerra suponía también evitar los errores económicos de los años 20 y 30. Imponiendo barreras comerciales, la gente creía proteger su economía, pero lo cierto fue que la paralización del comercio vino a provocar la ruina económica. Por lo tanto, en 1948 había que recomponer todo el sistema político y económico mundial, y la clave era la siguiente: estabilidad y un cierto sentido de comunidad mundial. Las organizaciones internacionales se crearon para la cooperación económica y la paz. Solo 23 países firmaron el GATT, pero se convertiría en elemento esencial para la seguridad económica mundial. 50 años más tarde, la Organización Mundial del Comercio tiene 132 países miembros. Ha hecho suyas las funciones del antiguo GATT, pero asimismo se ocupa de nuevos sectores del comercio: bancario internacional, telecomunicaciones, invenciones de tecnología avanzada. El GATT puso orden en la jungla del comercio mundial. Es mucho mejor estar en un organismo multilateral en el que los problemas entre países grandes y pequeños se dilucidan en un marco multilateral en el cual cualquier país puede tener aliados que lo apoyen en sus posiciones, que en el trato bilateral que nos retrae un poquito a la ley de la jungla del comercio mundial, donde la relación entre países de distinta fuerza económica hace que el país de menor cuantía
se vea un tanto en desventaja. Las normas definían lo que los gobiernos podían y no podían hacer en materia de política comercial. Por ejemplo, los países no podían discriminar entre sus interlocutores comerciales. El GATT vino a ser también un foro en el que los países miembros podían solucionar sus diferencias y negociar la reducción de los obstáculos al comercio. En el marco del GATT se celebraron 8 rondas de negociaciones comerciales de creciente complejidad. Todo esto brindó un clima más propicio para las inversiones y la creación de empleo. En sus 47 años de existencia, el GATT vio cómo desaparecían obstáculos comerciales y cómo el comercio mundial experimentaba un crecimiento sin precedentes. El número de sus miembros, que en un principio era de 23, aumentó hasta alcanzar los 128. La mayoría eran países en desarrollo a los que se dispensó un trato especial para ayudarles a adaptarse a las normas del GATT. En los años 1970, un primer intento serio por revisar las reglas del GATT solamente alcanzó un éxito parcial. Solo algunos países firmaron todos los nuevos acuerdos de la Ronda de Tokio. Entretanto, la economía mundial atravesaba un periodo espinoso debido a los bruscos aumentos de los precios del petróleo y a las perturbaciones financieras. El proteccionismo amenazaba con volver al comercio mundial. Luego, en 1986, ministros de todo el mundo se reunieron en Punta del Este, Uruguay, para iniciar un acontecimiento que iba a transformar el comercio mundial, la 8ª ronda de negociaciones del GATT, la Ronda Uruguay. La ronda duró 7 años y medio y al final participaron en ella 125 países. Vino a ser la más importante y más compleja negociación de la historia. Las negociaciones versaron sobre algunos de los temas más candentes del momento, por lo que los intereses en juego eran muy importantes. Al mismo tiempo hay un sentido de crisis, pero también una respuesta muy responsable a la situación y un deseo colectivo de que el sistema comercial multilateral controle la situación. Durante ese tiempo, el mundo experimentó modificaciones de naturaleza aún más política y económica. Caían los muros de la Europa Oriental y el antiguo bloque soviético, cuyas economías se orientaban hacia los mecanismos del mercado y el comercio internacional. Eran también cada vez más numerosos los países en desarrollo que comprendían lo mucho que podían ganar abriendo sus mercados y participando de manera más amplia en el comercio mundial. Al final, cuando los ministros se reunieron en Marrakech en abril de 1994, tenían ante sí un acuerdo que representa la reforma más trascendental del sistema de comercio desde la creación del GATT. El acuerdo de la Ronda Uruguay es complejo, pero puede resumirse en 2 logros importantes. El primero es la creación de una organización nueva, de condición jurídica plena, la Organización Mundial del Comercio. Creo que es indispensable, tanto desde el punto de vista económico como político, que se asigne a la OMC la función que para ella se prevé en las concluidas negociaciones de la Ronda Uruguay. De no ser así, el mundo en el que rápidamente nos aventuraríamos sería un mundo dividido, de bloques de países en pugna, de esferas de influencia en pos del tipo de ventajas que en otro tiempo condujeron a guerras y enfrentamientos. El segundo logro es que los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio forman un todo con un ámbito de aplicación de amplitud sin precedentes. La primera reforma importante del comercio de productos agrícolas. La reducción gradual de las prolongadas restricciones sobre los textiles y el vestido. Una nueva reducción sustancial de los niveles arancelarios. Las primeras normas internacionales de comercio en el sector de servicios y de la propiedad intelectual. Y un sistema más efectivo de solución de diferencias. Todas las decisiones de la Ronda Uruguay fueron tomadas por consenso durante toda la ronda. Es decir, que en ningún momento hubo un país que al final de los finales se opusiera. Hay flexibilidad. Por ejemplo, a los países en desarrollo se les da más tiempo para adaptarse, pero al final ninguno desiste.
No se pierde soberanía por adherirse a la Organización Mundial del Comercio. Esencialmente, la OMC representa un contrato entre países. Pasemos ahora al terreno personal. Yo firmo contratos. No hay duda de que restringen mi conducta, de que limitan mi posibilidad de actuar, pero lo hago porque sus beneficios me compensan. La Ronda Uruguay terminó en 1994, pero las negociaciones no se detuvieron. En 1996, la reunión ministerial de Singapur les dio un buen empuje. En 1997, como resultado de ello, se alcanzaron 3 nuevos acuerdos que abarcan mercados internacionales por valor de billones de dólares, en servicios de telecomunicaciones, en libre comercio de una amplia gama de productos de tecnología de la información, tales como los ordenadores, en servicios financieros, como los bancarios y los de seguros. En esos sectores, los productos y servicios serán más económicos, de mejor calidad y de más amplia disponibilidad. En los próximos años, la OMC ha de emprender otras negociaciones. Muchas de ellas son heredadas de la Ronda Uruguay. Otras se añadieron después. Las principales negociaciones nuevas sobre agricultura, servicios y otros sectores están previstas para fines de siglo. La mayor parte de los acuerdos de la Ronda Uruguay serán sometidos a examen. Todos ellos son esenciales para mantener actualizado el sistema. Además, los miembros de la OMC están estudiando las prácticas de competencia y antimonopolio, la transparencia en la contratación pública, las inversiones y otras cuestiones más. Desean comprobar si hacen falta nuevas normas. El volumen del comercio mundial es hoy día 15 veces mayor que hace 50 años. En la mayoría de los países, el sistema de comercio ha aportado una contribución vital al crecimiento económico, al desarrollo y al progreso técnico. En 1950, los Estados Unidos era el país más rico, seguido del Canadá y Europa. El Japón alcanzaba un 6º lugar. Adoptamos una política de apertura y el resultado fue la convergencia. Hoy, nuestros niveles de salario son bastante parecidos en todo el mundo desarrollado. Lo mismo cabe decir de los países en desarrollo dinámicos que adoptaron políticas de apertura y se integraron en la economía mundial. Creo que este es el gran atractivo de un sistema de comercio abierto. Es precisamente un mecanismo para corregir los desequilibrios y las desigualdades que existen en la economía mundial. Pero junto a esta prometedora situación, la pobreza persiste. A los países menos adelantados les resulta difícil aprovechar los beneficios del sistema de comercio. Mi país, que forma parte del grupo de los países menos adelantados, sigue con interés el proceso actual de mundialización. Estamos persuadidos de que ese proceso, bien conducido, puede fomentar un crecimiento armonioso de la economía mundial, un crecimiento atento a reducir la brecha existente entre países ricos y pobres. Puede hacerse más por ayudar a esos países a ponerse a la par de los demás y más se está haciendo. Recientemente, 26 países mejoraron el acceso a sus mercados para los productos exportados por los países menos adelantados. Ahora es el momento de acometer el problema de los países menos adelantados. Y les aseguro que es posible eliminar la pobreza. La OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales trabajan ahora de común acuerdo para fortalecer el desarrollo de los países más pobres, prestarles asistencia en materia de formación y ayudarles a diversificar y mejorar sus servicios y su producción industrial. La OMC no es una torre de marfil. ¿De qué modo influyen en los procedimientos de la OMC la opinión pública y el sector privado? Por medio de sus gobiernos. Los gobiernos plasman las inquietudes nacionales por medio de negociaciones o debates que trasladan a la OMC. La liberalización del comercio mundial ha tenido efectos prodigiosos de elevación del nivel de vida y de creación de empleo. Sin duda, los desplazamientos de las empresas dan lugar a operaciones de arbitraje. Quizá hay delocalizaciones de empleos en unos casos y creaciones de puestos en otros. Creo que no se puede mantener indefinidamente la dicotomía diciendo se hace todo en el plano nacional, pero se quiere conseguir todo también en el internacional. Tiene que haber algo de los dos.
El sistema contribuye a crear empleo. Todos los puestos de trabajo que se han creado en este decenio se deben por una parte al crecimiento. Por otra, el aumento de los salarios ha generado en los mercados un nuevo poder de compra que a su vez ha desarrollado la capacidad de las empresas que se han visto obligadas a contratar personal. Todo esto está encadenado. Se pide cada vez más insistentemente al sistema que tome en cuenta otras cuestiones generales que superan las fronteras nacionales. Por consiguiente, creo que es importante que la OMC mejore su propia capacidad de aprender de la sociedad mundial, porque los retos del siglo próximo son los del pasado siglo y los nuevos retos del futuro. Nos interpela el problema de la pobreza que no desaparece, el de la malnutrición y el hambre crecientes, los nuevos problemas del calentamiento mundial de la atmósfera y de la biodiversidad. Tenemos retos que nos obligan a vivir en un mundo unido. Las normas de comercio dan a los gobiernos plena libertad para proteger su medio ambiente, aplicar políticas sociales que promuevan el bienestar de su población y perseguir todos esos objetivos a través de otras organizaciones internacionales si así lo desean. El cometido de la OMC es lograr que esos objetivos legítimos no se conviertan en un proteccionismo encubierto. Está surgiendo un nuevo consenso en el sentido de que la liberalización del comercio y la protección del medio ambiente no solo son metas compatibles, sino que tienen que ser los dos aspectos de la misma estrategia para conseguir un desarrollo sostenible a escala mundial. De cara al futuro, la Organización Mundial del Comercio afronta varios desafíos. En primer lugar, ha de seguir el ritmo que imponen las nuevas prioridades en un entorno internacional sometido a rápidas transformaciones. Lo que no es menos importante, las nuevas tecnologías de la información hacen que el tiempo y el espacio se contraigan, tendrán para el comercio internacional efectos de grande alcance. En segundo lugar, la OMC tiene que lograr que las normas se apliquen en la mayor parte del mundo que sea posible. Y eso quiere decir que habrá que incorporar nuevos países al sistema, incluso las pocas grandes potencias comerciales que aún están fuera de él, como China y Rusia. En tercer lugar, los miembros de la OMC quieren conseguir que los grupos económicos regionales establecidos por todo el mundo apoyen el sistema mundial. Y en cuarto término, por ser de ámbito mundial, ese sistema ha de velar por los intereses de los países más pobres, de manera que ellos puedan gozar plenamente de las oportunidades que ofrece un sistema comercial vigoroso y actualizado. Y tal vez el más importante de todos, lograr que el sistema responda a las aspiraciones de la gente en cada uno de los países miembros. Estos desafíos globales no pueden resolverse con imposiciones recíprocas de políticas o valores. Creo que el objetivo principal es crear un sistema universal que englobe a todas las naciones del mundo en un sistema basado en normas, no en un sistema de poder. Sistema en el cual las relaciones se establezcan por las normas que se han acordado conjuntamente y no sean relaciones de poder. Sin duda, es este un objetivo muy revolucionario. El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años, pero no se han cambiado las opciones fundamentales que se nos presentan. Los gobiernos han aceptado la no discriminación y el consenso como la base de sus relaciones económicas. Han contribuido así a hacer del mundo un lugar más seguro. Bien, corto el video, pero bastante enriquecedor. Y es, digamos, un resumen de lo que se ha hecho. Incluso el video está un poquito desfasado, si lo podemos decir así, porque cuando habla de tecnologías todavía se ven computadoras de allá por los años 90 más o menos.
Entonces, si bien es cierto, hay una parte muy importante que se dice ahí, que el hecho de formar parte de un sistema multilateral no le quita soberanía a ningún país. Al contrario, lo vuelve más competitivo, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá y más adelante en la próxima clase vamos a compartir los, los bloques que se habían suscitado entre los inicios del GATT y que funcionaron hasta los inicios de la OMC, para tener un poquito más amplio la historia de cómo es que estaba organizado. Por ahí nos mencionaban también en el video de que el bloque soviético pues era uno de los que decía no, la nación, la superpotencia de China también era una que estaba como que no, pero hablamos de países que tienen sus propios recursos y que son altamente competitivos, incluso ante un sistema multilateral. Cambio, países pequeños emergentes como nosotros, no nos queda de otra, ¿verdad? Sin embargo, de momento podríamos decir que es el buen camino en cuanto al integracionalismo. Bien, nos quedamos acá, nos vemos en la siguiente clase, para los que pasamos a la siguiente clase, y los que no, pues nos vemos hasta la siguiente semana. ¿Sí, Leonardo? Trey, que me permite unos minutos de su tiempo después de... Vaya, perfecto, no hay ningún problema. Si no, lo podríamos ver después de clasificación, si no hay problema. Es rápida la pregunta. Ok. Es que tiene que ver con clasificación, pero sé que la quería decir. Ok, cómo no, con gusto. No hay Yo, problema. Bueno, cuídese, Lirio. No sé si Albita iba a decir algo después, Eneita. Hola, Lixi, quería consultarle a los compañeros antes que se vayan si ya todos están integrados en su grupo o hace Excelente. falta alguien que se integre para que me escriban y ver cómo le apoyamos para integrarnos. Bueno, ya escucharon, su compañera Albita pues está para poderles ayudar, ¿verdad? Colabórenme, por favor, si todos ya tienen grupo igual, háganselo saber para que ella ya no tenga ese pendiente. Mil gracias, Albita. Por ahí aparece Elena Ramos y César González que necesitan apoyo, ¿verdad? Pues abóquense, Albita, y ahí ven cómo se pueden ubicar, ¿verdad, Albita? Sí. Licenciado. Sí, Anaida. Tenemos a las 2:40 clasificación, nos va a dar tiempo de almorzar para iniciar a las 2. Sí, creería que sí. Yo me voy a conectar, pero para efectos de cumplir con los horarios, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Ok. Estamos. Vale. Muy amable. Bueno, cuídense. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Vaya, Lee. Solo voy a dejar de grabar, permítame. Okay. Vamos a terminar la grabación. De momento, acá.